Bueno, y ya estamos con nuestro primer entrevistado de hoy. Está junto a nosotros Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando, bienvenido nuevamente a Llegó la Hora. Hola Mara, muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a este lugar. Hace tiempo que no venía. Tampoco tanto. Sí, ¿sí? Me tenían vetado, parece. No, mentira, nunca, ¿no? Nunca. Esta radio es tu casa. Oye, Fernando, vamos con un tema súper interesante y bastante desconocido, pero a nosotros nos parece que es relevante entenderlo, porque, ahí explícame tú, pero la ONU dio un informe de desarrollo humano acerca de Chile, cuestionando un poco la flexibilidad del país en cuanto a realizar ciertos cambios. Sí. Tú escribiste un par de columnas respecto a esto, haciendo importantes críticas. ¿Podemos partir? ¿Qué es este informe? Sí. Mira, este informe no es de la ONU propiamente tal, te diría alguien como más exigente en la definición, pero es del PNUD. ¿Ya? Y el PNUD es una agencia de la ONU, que nace un poco después y está preocupada de describir la situación económico-social de los países y proponer ciertas mejoras a lo que está ocurriendo ahí. Y el PNUD empezó a sacar informes, digamos, importantes en Chile el año 1996. ¿Ya? Ellos se inauguran con un informe de desarrollo sostenible, que le llaman, desarrollo humano. Desarrollo humano, después vamos al sostenible. Informe de desarrollo humano, el año 1996, con su primer informe, y quizás el más famoso, el del año después, 98. ¿Ya? Y ellos ahí diagnosticaron ciertas cuestiones que estaban ocurriendo, había mucha pobreza todavía, la educación seguía mala, y ellos mostraban un país, una sociedad, que cualquier persona que lo hubiese leído se hubiese hecho una idea bastante ajustada a la realidad. Y yo estudié economía el año 2000, terminando los años 2000 ya, y siempre se utilizaba este informe. Era útil, era respetado. Si uno era izquierda o derecha, podía tener ciertos matices en ciertas cosas, como ocurre en todo. Aquí la neutralidad absoluta siempre es difícil de que exista, ¿ya? En estos informes. Y sin embargo, yo escribí esta columna porque el informe del 2023, digámoslo así, o el 2024, basado también en algunas encuestas del año 23, me sorprendió demasiado en cuanto a su sesgo. Ya. Es un informe muy sesgado y que tiene conclusiones muy forzadas. Una de las cuales, tú la adelantaste un poco, es que no podemos cambiar. ¿Ya? Así que eso es un informe de la ONU, del PNUD, como quien quiera llamarlo, que acaba de ser publicado y que debido a estas dos razones que me preocuparon, yo escribí estas columnas porque se usa mucho como referente. El PNUD dice que no cambiamos como país, entonces tenemos que cambiar. Ya están diciendo. De hecho, yo llegué a este informe porque estaba siendo muy comentado por columnistas de La Plaza, en la radio, yo lo escuché una y otra vez. Entonces yo fui, lo leí y lo encontré, la verdad, un escándalo. Ya, vamos por parte. ¿Cuáles son las conclusiones principales que crees tú que vale observar de este informe? Porque es súper relevante lo que estás diciendo. Después vamos a ir a tus conclusiones más ideológicas de esto. Pero si estos son informes relevantes para la toma de decisiones de los gobiernos, de las políticas públicas, de la legislación, evidente que uno espera que sea informe bastante científico y ordenado y no que tengan una postura ideológica Claro, marcada. Entonces, ¿cuáles son estas conclusiones que ves tú que te llaman la atención? Antes que las conclusiones, me gustaría a mí comentar, para que los radioescuchas se hagan una idea, que el informe parte por decir que hemos cambiado poco ya, y yo creo que eso es falso, porque hemos cambiado mucho. El informe se contradice a sí mismo muchas veces. Es muy poco riguroso. Entonces, demuestra que hemos tenido muchos cambios, pero ellos dicen que necesitamos más cambios, ¿ya? Pero pregunta ahí, ¿ellos toman como esto de estar cambiando como algo necesario y positivo todo el tiempo? Claro, parece una oda. O sea, ¿esa es la premisa? Vamos a eso, sí, vamos a eso. Primero, digamos que cuando empiezan a analizar cómo ha cambiado el país, ellos dicen, bueno,
Chile ha tenido logros, ha disminuido la pobreza, bla, bla. Luego la educación, ciertas cosas. Pero omiten mucha información. El mejor ejemplo es cuando analizan nuestra demografía. ¿Ya? ¿Cómo ha variado la demografía en Chile en los últimos años? Ellos parten por analizar desde 1990 en adelante y dicen, hemos envejecido en tal índice, en tanto porcentaje, lo que hace que el país cambie mucho. El índice de natalidad ha bajado a X, lo que es dramático. Las personas por hogar han bajado desde 4 a 2,8. Todo desde 1990 al día de hoy, 2022, 2023. Sin embargo, cuando hablan de la inmigración, un cambio demográfico que debería importarnos, Sustancial. sorpresivamente analizan desde 2018 en adelante. Pero de ayer. De ayer. O sea, yo digo, cualquier analista medianamente serio, lo que debería partir diciendo para ilustrar a cualquier persona, digamos de Ruanda, digamos de cualquier país, que no tiene idea de qué está pasando en Chile, lo que debería partir diciendo al analizar la inmigración es que en los 90 era nula, por decir algo, una hipérbole. Era prácticamente cero. Ellos no dicen nada. No dicen ni siquiera que partió el 2013, porque uno podría decir, ya, bueno, el 2018 fue cuando partió la inmigración. Falso. La inmigración explota el año 2013. Y el 2013 éramos alrededor del 0,2% de los que vivimos en Chile inmigrantes. O sea, no, yo no soy inmigrante. Pero el 0,2% de la población era inmigrante. El 2013 era menos del 2%, alrededor. Y de ahí al 2018 era 7%. Y hoy día son más del 8,2% de la población de Chile inmigrante. O sea, ellos omiten por completo el cambio demográfico quizás más importante que ha vivido Chile en el último tiempo. Ya, ¿y cuál es tu tesis de por qué lo omiten? Los datos. Bueno, uno puede decir, estas son personas que les falta experiencia analítica, sociólogo un poco riguroso, que cometieron un error. Ya. Pero bueno, yo voy a decir directamente aquí la cosa. Uno de los escritores de ese informe es Pedro Well. Ya. Pedro Well es el más importante ideólogo de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio, mano derecha de Bachelet en su segundo gobierno. Entonces eso hay que decirlo. Dato relevante. Hay que decirlo con todas sus letras. Aquí yo no quiero hablar o sumarme a este desprestigio de la ONU tan un poco excesivo, que yo lo siento a veces, pero esto es un hecho objetivo. O sea, es el asesor de Bachelet que escribe el informe y omite todo lo que ocurrió en el gobierno de Bachelet con la inmigración. Omite todo el efecto de la inmigración, además. Porque continuemos. Luego analizan los problemas que tiene Chile, las deudas que tiene Chile. Y una gran deuda que tiene Chile, como los radioescuchas, me imagino saben, es el déficit habitacional. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, el déficit habitacional hoy día se ha visto exacerbado a tal nivel que Chile ha retrocedido mucho en la eliminación de los campamentos. Chile casi logra eliminar los campamentos hasta hace un par de años. Y estos han vuelto a nacer, han renacido. ¿Cuál es la principal causa, crees tú, Mara Cedini? Hay un factor migratorio enorme. El Hogar de Cristo lo demuestra. El Hogar de Cristo lo dice. La inmigración descontrolada nos ha traído un caos que es muy similar al que se vivió en los años 60 con la migración campus-ciudad, que hizo que se llenaran de campamentos en las ciudades. Esto está ocurriendo lo mismo en el mundo. Claro. La inmigración descontrolada del mundo, o sea, es lógico. O sea, si el 0,2, si antes teníamos, no sé, 300.000, 200.000 inmigrantes y en 4 años son 1.200.000. Es obvio que va a haber un problema habitacional. Y es obvio que van a llegar personas que no tienen cómo lograrlo y desgraciadamente terminan en campamento. ¿Y cuáles son las conclusiones de este informe en cuanto ellos a omiten por completo. Mara, no estoy exagerando. No dicen absolutamente nada del problema inmigratorio en las causas del déficit habitacional. De hecho, ¿y cuáles dicen que tienen el tupé, la desvergüenza, creo yo, de decir que esto fueran las políticas habitacionales de los 70 y 80,
de que mandaron a la periferia a las personas que no tenían... Las políticas de los 70, 80 hacen que el 2023, 24... Chile tenga graves problemas de déficit habitacional. Ah, de allá. Entonces, bueno, por eso yo creo que era necesario escribir esta columna, porque bueno, es un informe poco serio, y eso es uno de los ejemplos nomás que se me ocurre a mí. Otra de las cosas que tú mencionaste dentro de tu columna que me llamaron harto la atención, y por eso vuelvo a esto como tema ideológico, es una definición que hace de las élites su poder económico para mantenerse en el poder un poco. Claro, sí. Como destacando que en Chile no existe movilidad social, cuando todos entendemos que Chile ha sido uno de los países con mayor movilidad social durante las últimas décadas. ¿Cómo está manifestado y cómo lo interpretas tú esa...? Sí, ahí yo me estaba burlando un poco de las frases que usan los autores, porque son como 5 autores, ¿ya? Para no cargarle toda la mano a Pedro Wells, sino que son 5 autores, tienen consejo consultivo y tienen consultores también. Ahí ocupan grandes frases como diciendo Chile es un típico país latinoamericano en el cual los grupos económicos se perpetúan en el poder, utilizando su poder económico y no citan ningún estudio de movilidad social ni de grupo económico, ¿ya? Y si uno cita los estudios más sistemáticos que ha hecho la OCDE, que a ellos les encanta citar a la OCDE, al respecto, Chile es de los mejores evaluados en movilidad social en diferentes índices, porque hay diferentes índices, unos dicen que estamos bien, otros dicen que estamos excelentes, de hecho, comparado con los países de la OCDE. Mira. Y ellos no lo citan. Entonces eso también es poca rigurosidad. ¿Y de las conclusiones las sacan de dónde? No dicen nada. Ellos dicen, sacan conclusiones sin... Ellos dicen grandes frases, como que en Chile los grupos económicos se perpetúan en el poder y no dejan avanzar a nadie, y las clases desaventajadas siguen ahí. Sin respaldo. Nada, es que por eso hacen grandes afirmaciones muchas veces sin la evidencia que las sostiene. Incluso los grupos económicos, Mara, en Chile han cambiado mucho. Si tú lees estudios de los años 2000, cuando se estudiaba más eso, yo me acuerdo uno del profesor Zapelli, que demuestran que todos los grupos económicos de los años 70 y 80, muy ligados a los bancos y a las tierras, no son los que se mantenían y que se mantuvieron a los años 2000, porque Chile se abrió durante la dictadura, luego se abrió al mundo. El libre mercado, a pesar de lo que, al contrario de lo que todos creen, el libre mercado permite la competencia y permite que haya movilidad social. Y los grandes grupos económicos hoy día no eran los mismos grupos económicos que existían en el año 70, no eran. O sea, el señor Luxich estaba vendiendo autos en Antofagasta. Horst Polman había creado su almacén en Temuco. Claro, ¿En las serio? primeras tiendas. Sí, es un hecho. Entonces, ellos omiten esas cosas, y creo que un analista serio, que es lo que debería estar ahí en el PNUD y en la ONU, debería al menos darle una vuelta. Oye, y me quedo dando vuelta a lo del principio, que tiene que ver con esta conclusión de la incapacidad de cambiar. Sí. ¿Cómo ves tú, primero, la tesis que plantea de que es necesario que Chile cambie, tan genérico, porque nosotros ya tuvimos 2 procesos constituyentes, y sobre todo en el primero quedó súper claro que los cambios radicales no era lo que la mayoría de la gente quería. Entonces, ¿de dónde sale esta premisa que dice este informe? ¿Y cuál es tu interpretación? Sí, este informe sinceramente parece escrito del año 2020 por unos convencionales. En verdad. Porque ellos hablan de un país que está muy mal, catastrófico, y que necesita cambiar, ¿ya? Tanto así que tú lo lees y te vas encontrando una y otra vez con la retórica y con las frases literales de transformaciones necesarias. Chile necesita transformaciones que tanto la ciudadanía como expertos demandan una y otra vez, pero no se pueden lograr. Entonces uno dice, entonces estos autores no vieron el rechazo del 62%. Claro. No lo vieron. Lo nombran siempre un par de veces, pero cuando a ellos les conviene, para ver un poco cómo está la ciudadanía. Pero aquí, ¿qué es lo importante? El estudio se titula ¿Por qué no cambiamos? Algo así. Es como el cambio. Y lo que ellos dicen... ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué nos cuesta cambiar? Claro. ¿Por qué nos cuesta cambiar? Y ellos
sobre el cambio son muy vagos. Porque obviamente, o sea, uno puede cambiar, pero uno puede renacer el Instituto Nacional, como me gustaría a mí, o uno podría eliminarlo, como le gusta a Arias Hasler. Pero qué interesante. Profundicemos en ese punto. Bueno, estamos conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, sobre el informe del PNUD, Informe de Desarrollo Humano. Hay ciertas... precisamente, como tú bien dices, hay cambios que tienen distintas direcciones. Lo vemos hoy día en la discusión de las pensiones. Está bien, todos queremos una reforma para mejorar las pensiones, pero por uno quiere que todo el ahorro adicional vaya para los trabajadores y otro para el fondo estatal. Pero, ¿cuáles son ciertas políticas públicas que se destacan en este informe que a ti te parece que están profundamente mal evaluadas o dirigidas? Sí, a mí antes me gustaría, para que los radioescuchas entiendan por qué este título del examen, del informe, por qué nos cuesta cambiar. Y ellos quieren un cambio, los autores, ¿ya? Y ellos basan esta idea de que ellos también la quieren, en que todas las personas encuestadas dicen que quieren las cosas, que quieren que las cosas no sean como antes, y tampoco quieren que sean como son ahora. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que quiero cambios, ¿cierto? No quiero que las cosas sean como antes, no sé qué se imaginan, pero tampoco quiero que sean como ahora. Entonces, quiero un cambio. Y ellos como que analizan un poco, ¿qué quieren entonces? Y todas las personas dicen, quiero más seguridad, quiero mejor educación, quiero mejor salud, quiero mejores pensiones. Bueno, ¿qué digo yo? Obvio, todos queremos eso. Yo también quiero eso. Pero yo no quiero los cambios que los autores y todo el informe busca llevar adelante. O validar. Validar, por ejemplo, las reformas educativas. Ellos tienen una premisa muy subterránea en la cual ellos defienden radicalmente lo que se logró con las reformas educacionales. Ellos están a favor de que los colegios como el Instituto Nacional no existan. Ellos están a favor de la educación gratuita para todos y que ha hecho, creo yo al menos, muy mal a las universidades. Por eso las tiene ahora en el borde de la quiebra muchas. Eso, ¿cómo lo transmiten? Bueno, una y otra vez, validando además a todos los movimientos sociales que llevaron adelante estas reformas. Entonces uno lee esto y dice, oye, ¿esto es un informe del PNUD o es un programa político de un candidato? ¿O es un informe que busca validar ciertos movimientos sociales? Mira, qué interesante esto. Hasta podríamos pensar que es como un avance en la candidatura de Bachelet, hasta defendiendo todos sus proyectos que hoy día, proyectos emblemáticos que hoy día están siendo criticados fuertemente. No, yo creo que... Me llama, sí, eso es como una teoría media loca, pero si lo usan mucho. Todo puede ser, o sea, además que ella ex funcionaria de la ONU, entonces tampoco sería tan loco. Sí. Pero dicho eso, qué interesante que tocas ese tema de educación, precisamente porque es un proyecto, o sea, hoy día, si uno ve los datos, la educación está peor en todo sentido. La educación pública está peor. Sí. Los créditos universitarios son una locura. Yo destacaría esto. Ellos comparan muchas veces lo que dice el informe actual del 2024, que en base tiene muchas preguntas y respuestas del año 2023, con las que ellos hicieron en el año 2013, en 10 años, ¿ya? Y por eso es súper pesimista el informe, porque en 10 años la gente está mucho peor, siente que el país está en declive, los sentimientos como de esperanza o positivos similares hacia el futuro son menores, ¿ya? Y uno de las preguntas es sobre el rol del Estado en diferentes servicios sociales. Y en todos los ámbitos, las personas responden, comparando el 2013 con el 2023, en todos los ámbitos responden que quieren mucho menos Estado. En todos. Mira. Y en el que peor evalúan al Estado
en el cambio, porque estas cuestiones yo prefiero ver el cambio, ¿no? Es en educación. Todos los chilenos quieren que en educación las personas tengan mucho más poder sobre la elección y que los privados también, las fundaciones, corporaciones privadas y mixtas con el Estado, como son los particulares subvencionados, puedan otorgar educación. Obviamente los autores ponen eso y lo dejan un párrafo nomás para eso. Para mí eso es muy relevante, más aún ahora que tocas tú el tema de la educación. Oye, tremenda, nos iluminaste con esto de este informe, que de repente es muy desconocido, pero importante porque al final estos informes se citan para un montón de cosas. Se utilizan mucho para validar ciertas políticas, proyectos de ley, que nos afectan a todos los chilenos. Entonces yo creo que es muy importante que todos tengamos claro que desgraciadamente este informe es sesgado en su descripción y en sus conclusiones, y solo va a delegitimar a la ONU y al PNUD. Bueno, te quería agradecer por haber estado con nosotros. Estuvimos conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Gracias, Mara, por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas.